En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Queridos hermanos, celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, el misterio central de nuestra fe cristiana. Un solo Dios en tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad, la Santísima Trinidad, no solo es una realidad, no solo es algo que es así, porque la fe nos lo muestra que es así, sino que es el corazón mismo de la vida de la Iglesia. Nuestra fe fundamentada en un solo Dios, tres personas divinas. Esa relación con Dios se ha de vivir de acuerdo a la relación, a la intimidad, a la comunión que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creemos en un solo Dios, nuestra fe está fundamentada en un solo Dios. Tres personas distintas que actúan cada una con una misión concreta, pero siempre donde está uno están los otros dos, las otras dos personas divinas. El Padre, por ejemplo, es el que nos crea. Nos crea el Padre, nos ubica en el paraíso. En Adán y Eva estamos representados todos, representada toda la humanidad. Y nos coloca el Padre, una vez creados, ahí, en el paraíso. Porque ese es el lugar, en el corazón de Dios, ese es el lugar donde nos ubica, donde tenemos que vivir. Pero el hombre, por su libertad, en aquel momento Adán y Eva y hoy pues nosotros, en su libertad el hombre comete pecados. Nadie nos obliga a cometer pecados. Cuando cometemos pecados lo hacemos libremente. Es que las circunstancias me llevaron a, es que le dije mentiras por no hacerle daño. Eso no es así. Nada nos puede obligar a mentir. Nada nos puede obligar a cometer pecados. Dice el Señor en el Evangelio: digan sí cuando es sí y no cuando es no. Por lo tanto, eso de que mires que le dije que eran mentiras por evitar tal cosa, esa no es justificación para decir mentiras. Esa no es justificación para cometer pecados. Es que pasó esto para que después no pasara algo más grave. No, es que dice el Señor en el Evangelio: digan sí cuando es sí, no cuando es no. Entonces el Padre nos crea y nos ubica ahí en el paraíso. Pero el hombre, por su libertad, fue expulsado de ese paraíso. ¿Nos expulsó el Padre de ese paraíso? ¿Sí o no? ¿Nos expulsó el Padre de ese paraíso? No. Esa expulsión fue consecuencia del pecado cometido. Consecuencia del pecado cometido. No es que el Padre nos haya expulsado. Porque el Padre, ¿qué nos dijo Jesús? El Padre perdona, el Padre abraza, recibe con los brazos abiertos. Entonces somos expulsados del paraíso. Ahí entra entonces en función la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo. El Padre nos creó, el Hijo que nos hace, nos redime. De aquel pecado que cometimos, que nos expulsó del paraíso, de la eternidad con Dios, el Hijo viene a redimirnos. ¿Y cómo nos redime? Desde la cruz. Ya dirá San Pablo:
venció a sus enemigos y los últimos fueron la muerte y el pecado. Porque la muerte ya no tiene dominio, dice San Pablo, ya no tiene poder. Fue la vida de Cristo, la resurrección de Cristo, la que consolidó el poder de la vida divina, la vida de Dios. Entonces el Hijo nos redime con ese sacrificio en la cruz y nos devuelve al paraíso. Porque esa redención del Hijo nos ha de llevar a reconocer la culpa, a arrepentirnos de esa culpa y pedirle perdón a Dios. Una vez hemos dado esos pasos, nos hemos arrepentido, nos hemos confesado, hemos conseguido el perdón de Dios, somos devueltos a ese paraíso, porque estamos en gracia de Dios. Somos devueltos a ese paraíso. Entonces así entra en función lo que le corresponde al Hijo hacer, redimirnos. Pero el hombre, por su libertad, vuelve a cometer pecados y vuelve a ser expulsado del paraíso. Y no es que Dios lo expulse, como ya lo hemos dicho, es consecuencia del mismo pecado cometido. Pero el Señor nos da otra oportunidad cuando nos pone al alcance el sacramento de la confesión, que para poder confesarse bien es necesario el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, si no hay propósito de enmienda, que quiere decir propósito de no volver a pecar, si no hay ese propósito, pues ¿de qué me sirve confesarme si hoy me confieso y mañana ya he pecado de nuevo? O tal vez hoy por la tarde. Entonces el Hijo nos devuelve esa gracia con la oportunidad que nos da, pero solo por eso nosotros no nos tenemos que confiar y decir, bueno, como me voy a confesar, voy a pecar. Mañana me confieso y pasado vuelvo a pecar, pero como no voy a confesar, vuelvo a pecar. No podemos vivir así, porque entonces tenemos una conciencia deformada, se llama. El no tener bien formada la conciencia, el no saber tener el coraje, la valentía de rechazar el pecado, de ser fuertes y luchar contra el pecado para mantenernos en esa comunión con Dios, para mantenernos en ese paraíso al que el Señor nos devuelve. Luego, una vez el Hijo nos ha redimido, nos ha concedido la vida por su sacrificio en la cruz, entra en función la presencia en la vida del ser humano, la presencia en la vida del Espíritu Santo. Es lo que hoy hemos escuchado en el Evangelio. Todavía tengo muchas cosas que decirles, les dice el Señor, pero no las pueden comprender todavía. Vendrá el Espíritu Santo y Él los guiará hasta la verdad plena. Él les mostrará el camino, les irá ayudando a seguir avanzando. ¿Y qué quiere decir eso? Que la función del Espíritu Santo es santificarnos, ayudarnos a conseguir la santificación. La gracia que recibieron todos los santos de poder ser santos no fue porque eran hijos predilectos de Dios, porque todos somos hijos predilectos de Dios. El pecado nos elimina, el pecado nos quita esa predilección, pero el Señor nos la devuelve cuando nos arrepentimos y con sinceridad le pedimos perdón. Pues entonces esa gracia que recibieron los santos para santificarse es una gracia que Dios la pone al alcance de todos. Y cada uno, según su esfuerzo, según su entrega, según sus deseos de alcanzar esa santidad, pues un día la consigue. Porque Dios nos ayuda, nos pone al alcance los medios para conseguir esa santidad. Entonces así encontramos la presencia de las tres divinas personas en la vida nuestra. Que el Padre nos crea, el Hijo nos redime y el Espíritu Santo nos santifica, nos ayuda, nos acompaña a lo largo de la vida y así poder un día conseguir la santidad, conseguir la salvación. Esa presencia del Espíritu Santo que hace 8 días celebrábamos en Pentecostés es la que nos acompaña a lo largo de la vida, es la que nos ha de acompañar todos los días de nuestra vida y con la que tenemos que luchar contra el mal, porque solos no podemos, no tenemos la suficiente fuerza, no tenemos la suficiente valentía para rechazar el mal, porque somos débiles y nos dejamos dominar por el mal, pero el Espíritu Santo nos anima, nos fortalece, nos concede la gracia de Dios para que seamos vencidos para que seamos vencedores y no vencidos por el pecado. Para que con la gracia de Dios venzamos al pecado, porque solos no podemos, pero con la gracia de Dios sin duda que podemos. Y así el Espíritu Santo nos santifica
Y esa unidad, como ya decíamos, donde está uno, están los otros dos, porque el Padre cuando nos crea, no es que el Hijo y el Espíritu Santo andan allá por la playa, andan de vacaciones, están ahí también. En la redención del mundo, en el Hijo, también está ahí el Padre y el Espíritu Santo. Y a lo largo de nuestra vida, en el impulso, en el ánimo que nos da el Espíritu Santo, pues también está ahí junto a nosotros el Padre y el Hijo. Por tanto, esa unidad, esa comunión que viven las tres personas divinas, que a nosotros nos costará, porque es natural que nos cueste, es la que tenemos que luchar todos los días por conseguir. Esa comunión, esa unidad, para así fortalecer nuestra vida cristiana, fortalecer nuestra fe, y que aquí, en este mundo, seamos también nosotros un medio para los otros, para el resto del mundo, para que también esa presencia divina de Dios llegue, así como a nosotros, llegue también a ellos. Pidamos que a nuestra Madre la Virgen que interceda por nosotros, para que, teniendo en nuestro corazón la seguridad, la satisfacción, la alegría, el consuelo de saber que ella nos acompaña también por este camino, por este valle de lágrimas, como le decimos en una oración, para que ella nos acompañe, nos asista siempre, y así como ella se dispuso a la gracia de Dios, también nosotros lo podamos hacer y seamos verdaderos discípulos, verdaderos hermanos entre nosotros. Que la Virgen María, nuestra Madre, interceda por nosotros. Amén. Profesemos nuestra fe. Digamos juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí Él vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Por los que sufren en el alma o en el cuerpo, que la esperanza los mantenga alegres y experimenten el gozo del Espíritu, oremos al Señor.